que tanto podemos alguna cosa, otra cosa. Pero cuando cerramos el corazón, empezamos a murmurar, empezamos a decir que por la incredulidad mismo decimos, pero ¿para qué tal si se está dando? Inclusive, yo que justamente una hermana me preguntó por qué se da tanto en la ofrenda y viene tanto. Y le digo, ¿sabes? Y se enoja porque yo no anuncio cuánto se da la ofrenda. Y eso en la palabra de Dios nos dice que el pueblo tiene que saber cuánto entra, que tiene que controlar al sacerdote. Ese es antibíblico, ese pecado, es pecado ese pensamiento que quiere saber cuánto. Y si yo digo a usted cuánto entra, le digo, ¿sabe lo que va a hacer? Le digo, no voy a vivir de eso, le digo. A mí el Señor me hace rendir esa ofrenda, le digo, porque acá poquitísimo entra el diezmo y la ofrenda. Ahora está todo caro, pero el poder de Dios yo veo cómo me hace rendir, nunca nos hace falta de comer a nosotros acá. Se va haciendo el templo. Y ustedes ven cómo el Señor nos hace rendir, como dice, de cinco, ¿qué dice? Pan, hizo comer a 5,000. Y nosotros con poquito, ¿cómo nos hace alimentar toda nosotros acá? Por eso no es la cantidad, nosotros igualmente incredulidad tenemos que humillar mucho. No es la cantidad que puede dar el Señor, sino lo que el Señor nos haga rendir a nosotros, ¿entiendes? Entonces hay tantas cosas que acá, y nunca es pensamiento satánico que ustedes quieren saber, eso yo cuento para que ustedes quieran saber lo que entra acá. Entonces ese pecado quiere controlar qué se hace del diezmo y la ofrenda, ese pecado. Es chumerío, es pecado, quiere controlar otra vez. Al sacerdote se daba y después dice, el obrero es digno de su salario, dice. Y ese es pecado que nosotros que tenemos que humillarnos de querer saber cuánto entra y cuándo no entra. Porque si yo digo, que acá no entra mucho, que ofrenda ni diezmo. ¿Entra más 2 pesos? Pues todo ¿Sí? 2 pesos, toda. Da el restito nada más. 2 pesos ahora sí pensamos. ¿Qué compramos? Pero agarre ese 2 pesos, da. Y todavía se ofende porque se habla mucho del diezmo y la ofrenda. Pero también, mira, de esto se puede sacar muchas cosas más. Y ese mismo lo que está pidiendo el Señor, ellos se cree todavía, justicia propia, se cree que tiene razón. ¿Por qué tanto? ¿Y por qué no cuenta cuánto se da? Mira, hasta dónde Satanás le hace. Parece que no es pecado, no es ofender a Dios. Ese mismo pecado le dice acá que destruya, corte todo. Bueno, ahora voy a empezar a hablar a ustedes. Lo que dice. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, ninguna grosura del buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto, ni la grosura que fue despedazado por quiera, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofreciese a Jehová ofrenda encendida, persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ninguno lugar, en donde habitéis, ni de aves, ni de bestia. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, tal persona será cortada entre su pueblo.
Después me parece que era el 8 que tenía que cortar, dice la cola. ¿A dónde está eso? La cola del animal, todo el huesito por huesito, ¿a dónde está ese? Y ahí está en 3.9. En 3.9 está. 3.9. Y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. ¿Por qué dice sacrificio de paz? Porque el sacrificio de Cristo es el corazón contrito y humillado. Entonces, el sacrificio de Dios, cuando Cristo se sacrificó en la cruz, ahí nos trae la paz a nosotros. Ahí por primera vez el alma del ser humano puede estar en tranquilidad, o si no solamente en tormento. Entonces solamente aflicción, mucho dolor del pecado lleva el hombre. Entonces así también nosotros, ese sacrificio de paz que hacemos ahora es cuando vos te humillás, cuando nosotros nos humillamos reconociendo que tenemos 2 naturalezas, reconociendo por qué muchos se preguntan por qué tengo que pedir cada momento perdón. Y vemos nosotros esa persona que dice, por ejemplo, que quiere saber por qué pide y no cuenta lo que entra. Se cree que entra un dineral acá. Y entonces vio que ahí mismo no ve el pecado que tiene, que en la palabra de Dios nos dice que se tiene que dar cuenta al pueblo lo que entra. Sino el sacerdote vio que ese es para sacerdote. Si el Señor le da más, es porque ese le está dando el Señor. Dice, el obrero es digno de su salario, no le interesa qué hace, y el Señor le da. El Señor lo que toca los corazones. No tiene que interesar qué yo hago o no hago. Ese mismo es lo que se tiene que humillar para tener paz con Dios. Ese mismo pecado que él no está, esa persona está viendo. Vemos nosotros esto para que usted vea también. A veces yo me estoy humillando, yo esto, pero hay pecados que no vemos. Como dice, conviene que se diga a Dios, mucho ya ha sufrido, dice Eliú a Job. Enséñame lo que no veo, ¿por qué estoy así? No hay, dice, maldición que viene solo. Es por algún pecado que vos no estás viendo. Y vos estás contendiendo, te estás justificando esa justicia propia. ¿Por qué? ¿Y por qué echar la culpa a Dios? Y eso, por ejemplo, es pecado de querer saber. Y tal vez da todo la ofrenda y diezmo. Ayer, por ejemplo, justamente estaba hablando Vicky de esto. Y en otras iglesias te piden 3, 4 veces el diezmo en la ofrenda en el mismo culto. Así que imagínate que acá se pide una sola vez. Se queja todavía el pueblo. Se pida los domingos, por ejemplo. Pero aún todavía, yo que ello es duro, por eso está pidiendo. Porque acá, más o menos lo que está dando, yo que entra, yo que acá, yo que Luciano y Vicky da, suponemos 900, 1000 pesos. Y después, yo que Jorge da 400, Jorge y
Hermelinda da 500. Bueno, esa es la ofrenda. ¿Son cuánto hay? Casi 2.000. 2.000 pesos. Y después ya son todo virutitas nomás que se da. No hay otra cosa. Y vamos a vivir por 2.000 pesos que nosotros acá. Y se va a hacer esta casa. Se va a hacer por ese dinero la casa acá, que cuánto por vivía cualquier cosita compramos. 100 pesos, 100 pesos, 200 pesos la pintura. Se tiene que pagar gas. La comida. Diariamente menos de 100 pesos no se puede comer. Y a mí me muestra que él es obrero también, que yo le tengo que dar también su ofrenda, porque acá mismo bíblico es, si él está sirviendo y nos sirve también, suponemos que es chiquito todavía y nos sirve, también le tengo que dar de comer a mi familia. Los hijos de los levitas también tenían parte. Los hijos de la levita también, y ellos sirven igual Karina, también, aunque tenga plata o no tenga, también, porque él está trabajando conmigo, y les tengo que dar a ellos igualmente. Y si yo voy a dar, suponemos, yo doy un poquito a él, pero poquito no es suficiente para vivir él. Y entonces vemos nosotros que tengo que dar. ¿Y cuánto me queda? Me queda, pago luz, pago gas, ¿cuánto me queda? Si yo voy a vivir de ese, gracias al Señor usó a los cuervos para que me pueda dar esa jubilación de mi marido y de mí. Y eso, usando a los cuervos, de acá tenía que salir los diezmos y la ofrenda. Y está saliendo de tu bolsillo. Está saliendo de tu bolsillo. Y yo sin límite estoy dando todo lo que se usa acá, todo de Cardoso, de mí, todo sale. Y yo no compro ni un pedazo de que el Señor me provee para mi vestido, yo me arreglo, no doy el lujo para comprar nada. Y ellos no ven eso, ven lo malo nada más y no ven lo bueno. No ven lo bueno. Y eso es lo que usted, por ejemplo, acá dice en el 9, y del sacrificio de paz ofrecerá. Dice, encendida, antes se hacía así, Jehová, grosura, la cola entera, dice, la cual quitará de raíz a raíz. Esto, sacrificio de paz. ¿Por qué no tenemos ese paz suficiente? Porque falta todavía arrancar, porque dice, como dice el dicho, dice que el diablo tiene cola larga. ¿Qué es la cola? Mucho pecado, se va añadiendo pecado tras pecado. Primero quiere saber cuánto entra, se ocupa de eso, se enojan, es increíble la incredulidad primeramente. No sabe que el pueblo es duro y hace falta y es palabra de Dios, no sabe que Dios mismo está hablando a ellos y cree que el instrumento se para y quiere pedir porque sí nomás, toma como palabra de hombre. Y ese mismo tiene que arrancar de todo. Ese espíritu de incredulidad no sabe que Dios toma como palabra de hombre y después quiere saber cosas que no le pertenecen a ellos. Y eso mismo, aunque puede dar de todo esa persona. Mami, no me pasa mal que una vez me aclaraste. Me aclaraste porque yo tenía mucho, me daba mucho enojo contra el pastor Moisés. Porque el pastor Moisés tuvo un lindo auto, se hizo muy bien, la señora, todo. Y allá en había mucha gente necesitada. Me daba mucho enojo porque digo, ¿cómo era andar así? Y esos autos tan lindos. Y hay gente que no tiene ni para comer. Por eso me explicó. Yo tenía me agarraba mucho rechazo. Y después ella me explicó, y ahí me internaron, ella me explicó que esa gente está en trato, en la religión está en pastor. Y la religión está. Y él no puede agarrar y ayudar a todos. Había mucha gente que esta religión era para él, para su familia.
para su familia. Y esta gente seguramente que padecía hambre. ¿Por qué no se humilla? Porque no se humilla. Porque hay gente bendecida. Yo cuestioné mucho tiempo. Cómo él anda en cero kilómetros y esta gente que no tenía para comer. Tenía bronca en su vida. Y bueno, después sí me explicó que yo para él, porque él es otro que no le servicio al Señor. Y bueno, le pertenecía a él. Y esta gente fue la desarrollada, que tiene que tratar. Porque no está toda la congregación así. Aparte, por ejemplo, hay gente bendecida y en lo natural. Y fíjate vos que si él se pone a ayudar a todos esos los que están necesitados, o sea, lo va a poder igual. Porque él, y después dice también la palabra el ayudado y el ayudador. Si él ayuda a esa gente que está en castigo, el Señor le va a pedir cuenta, porque el Señor le está haciendo faltar para mostrarle su pecado, a ver si tienen por medio de esa pobreza necesita por Dios y se acerca y se humilla. Y había mucha murmuración, porque a mí me llevaban y lo que pasaba con el auto no llevaba a la gente. Sí, pero ¿cuánto tiene que ganar si por el camino andan todos Por eso caminando? te digo, y yo ahí escuchaba eso por una gente conocida que tenía... Por eso dice la palabra de Dios que no tenemos que opinar antes de llegar al conocimiento. Por eso mucha palabra, mucha limpieza, porque razonamos y cerramos los corazones. Vemos ahora, por ejemplo, la gente se cree que porque dieron dineral acá por eso, vio que está haciendo, vio que iglesia. Levante el orgullo, ¿no? Levante el orgullo. A ellos. Y no mismo orgullo, maldad también. Cree que se da un dineral y por eso, y quiere todavía que le diga, Dios quiere saber cuánto entra. Cosa que nos dice en la palabra de Dios. Y yo le dije a esa persona, le dije, yo no es por chisme, estoy contando para que usted, cuando se levante a usted ese pecado de querer saber cuándo entra, para que usted también se humille de ese pecado, porque eso no va a traer paz a ustedes. Ese mismo es el pecado, porque acá dice sacrificio de paz, y el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Ese se tiene que humillar de ese espíritu de querer que yo hago de la plata que no hago, y está murmurando en su corazón. Está bien que otro empieza a murmurar, a contaminar su corazón con su familia. Mira el pastor cómo, por ejemplo, Karina, ignorantemente también, por falta de conocimiento, como dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ese mismo pecado tiene que humillarse y necesita palabras para que ella vio que arranque de cola ese pecado. Totalmente arranque de raíz ese pecado, para que tenga paz con el Señor. Y ahora con esa palabra, me trae que yo tengo que pedir perdón por ese pecado del pasado, sí, murase. Eso tenés que pedir ese pecado pasado, por la ignorancia de la palabra, vos lo hiciste. Y el Señor te está esperando, ahora te habla y te hace confirmar qué pecado cometiste. Y esos son pecados. Y entonces nosotros a veces no, pero yo me estoy humillando. Podés humillarte en mucho pecado, pero hay más. Por eso nosotros cada momento y cada instante tenemos que humillar. A veces, pero ¿por qué tanto si yo me estoy humillando de todo? Pero hay pecado que no ves por falta de conocimiento. No está de acuerdo en cómo se está gobernando la iglesia de Dios. Y todas esas cosas tenemos que, dice, sacrificio de paz. En el sacrificio del Señor está la paz, porque ahí está el fuego, ahí está preparado el fuego en la cruz de Cristo. Cuando pedí perdón, hay como fuego consumidor, se va a manifestar y va a destruir ese pensamiento fuera de Dios. Y todo tenemos que pedir. Y ese pecado mucho cree que porque da, bueno, yo ya cumplí con el Señor, que no se tiene que reprender más, ¿no? Se tiene que, para que su corazón, esa persona que me dijo eso, va, cumple todo. Pero ni conoce la voz de Dios,
cree que vio que el instrumento se levanta y también quiere saber cuánto entra. Ese es su pecado que le impide otra vez. Da, pero ese que da, ese servicio que hizo al Señor le está impidiendo para que le dé más. Porque el Señor quiere que cuando damos con limpieza de corazón, mezquindad. Mira, veo que tal vez está humillándose de ese mezquindad, pero ya está esa curiosidad de querer saber, ya se enoja y esa incredulidad que le vino no se da cuenta que cree que es palabra del instrumento, porque el instrumento se le da la gana, pide, pero no cuenta lo que está dando. Pero vemos acá que ese mismo no le da la paz. Ella se justificará, pero yo pido perdón de tal cosa. Y muchas veces el Señor no le puede abundar más de lo que nosotros mismos atacamos nuestra bendición natural. Aunque ustedes dan todo, se tiene que limpiar. Porque distintas clases de pecado. Algunos vienen incredulidad, mezquindad. Se cree que ya ni pega, ni escucha la palabra de Dios porque da mismo yo estoy cumpliendo. Se cree que no tiene, se justifica sin pedir perdón. Si da por misericordia, al Señor te está haciendo participar. No porque está limpio, porque en un momento se puede, y sin incredulidad mismo no quiere escuchar más de la ofrenda y diezmo. Cree que ya vos cumpliste, te estás justificando esa justicia propia sin pedir perdón. No sabe que por misericordia está dando. Pero tiene que humillarse igualmente. A mí no tiene nada que decir, porque yo doy todo, cumplo todo, ¿no? No es el hombre que te corrige, el Señor te quiere limpiar más y más, porque por misericordia está dando. No puede ser justificado sin pedir perdón, porque cumplí nomás vos en el diezmo y la ofrenda. Vos tenés que pedir perdón de esa incredulidad que tenés, esa mezquindad, ese querer saber qué se hace de la ofrenda y diezmo. Todas esas cosas. Y después, vio que bueno, el Señor mismo esto mandará, vio que decir a la hermana para que yo vea también hasta qué punto Satanás también mete su cola. Hasta qué punto Satanás puede llegar a uno a otro a murmurar por lo que se hace acá. Entonces, vemos acá, y eso no es bíblico, de saber el pueblo hacia otro lado. Está todo obvio que controlado y después le dice al pueblo. Pero no hay necesidad. Ese del sacerdote es antibíblico lo que estamos haciendo. Eso por ejemplo se hace en la iglesia grande. Y entonces se hace eso y se da cuenta todo delante del pueblo. Pero eso no dice en la Biblia. Él dice, el obrero es digno de su salario. Después él haga, el Señor, si él ocupa mal o ella ocupa mal, ya el Señor va a pedir cuenta con él. Porque Cristo es la cabeza. Como a mí me pide cuenta. Si yo compro acá y por ejemplo, se usa de más o se tira todo material, a mí me pide cuenta. Porque esa plata era del Señor que me dio. Y entonces a mí me pide cuenta. Ustedes también cuando están trabajando, por ejemplo, por eso es necesario con limpieza también hacer, porque esa es una ofrenda al diezmo también. Está diezmando su tiempo al Señor. Ya que no puede diezmar con dinero, se diezma también el tiempo. Entonces se da el tiempo, pero tiene que hacer con limpieza para que sea pagado a ustedes, recompensado a ustedes, para que traiga la paz y después recompensa también natural a ustedes, espiritual. Por eso tiene que ver lo que usted vio que preparar, por ejemplo, no tirar nomás o dejar en cualquier parte. Por ejemplo, el otro día se endureció todo porque no cuidábamos y de los yesos y eso, por ejemplo, esos son pecados por nuestro descuido, desinterés que tenemos. Entonces dejamos nomás, cal por la se deja nomás y se llueve a veces y se endurece.
Eso usted tiene que tener cuidado porque yo ya no puedo atender esas cosas, para eso están ustedes, porque son el cuerpo de Cristo que me tiene que totalmente todo junto tenemos que cuidar, si está bien tapado, si está bien, vio que, cómo está, mezquinar, y para eso tenés que humillar para ver esa incredulidad a la palabra, ese crueldad, maldad como no es tuyo. ¿Cree que vos no tenés responsabilidad de cuidar de eso? Siquiera eso tenés que hacer en la casa de Dios. Tenemos que cuidar. Como para nosotros mismos vos comprar, vos ya sabés, por ejemplo, que no va a tener para comprar para otras bolsas después. Y vos vas a destinar esa bolsa para que vos te pueda alcanzar, ¿cierto? No va a querer que se moje, va a poner lugar a donde no llueve, a donde va a cuidar para donde no se, lugares secos, ¿cierto? Y así tenés que hacer, para eso tenemos que humillar y sin incredulidad la palabra, para que tengas temor, para que haga con amor, como si fuera para vos misma estás haciendo, que va a salir de tu bolsillo. Esos son todos pecados que el Señor quiere, sacrificio de paz, para tener paz con Dios, para que el Señor a ustedes les multiplique. Y todo lo que se hace servicio acá, igualmente. Y entonces vemos nosotros cómo Satanás, el pecado puede, vio que esta persona da todo, pero podía dar mucho más al Señor. Y por su incredulidad ni conoce la voz de Dios, cree que el instrumento se levanta. Y porque pide, porque se le antoja, y ve la dureza, el Señor ve la dureza del pueblo, y después aunque da, tiene que humillarse igualmente, porque quiere con limpieza, no con por su misericordia que le está haciendo participar ese diezmo y la ofrenda. No ve su pecado y cómo se manifiesta, no se da cuenta que ese mismo él tiene necesitaba la palabra, que ella misma para cortar ese espíritu de querer saber, que no cuentan, se enoja por eso, incredulidad la palabra, cree que no es palabra de Dios, eso primero. Después tiene más cola, después Dios que quiere que le diga cuánto entra, quiere saber cosas que no le pertenecen. Ese es otro pecado, mezquindad, orgullo porque da, porque atrevimiento, todo, ese ya tiene color de raíz. Por eso tenemos que humillarnos, hay tanto pecado en nosotros, si es que usted tiene que humillarse y el Señor da trabajo a usted, salud, para que ustedes vio que esté dando. Pero no así, vio que también sabemos nosotros nuestra responsabilidad, usted por ejemplo que trabaja acá, vio que lo que trabaja afuera también. Ustedes tienen que saber que ustedes no es solamente dar una partecita, ustedes tienen que comer acá, ustedes tienen que usar acá el agua caliente, tienen que usar también la luz, todo el gasto que está acá. No solamente vio que no, yo doy mi diezmo y ya está, y tengo derecho de comer. Tu comida es aparte, no es que uno saca en cara, pero tiene que entender eso, porque muchas veces Satanás, por eso usted pierde bendiciones. Usted tiene que saber que está comiendo, está bañando acá, está toda la comodidad, si va a pagar, ¿cómo es? Va a pagar alquiler, ¿cuánto va a salir a usted? No tiene que mezquinar, porque el Señor si da a usted 2,000 pesos de sueldo, puede dar 4,000, y después si tiene 4,000 puede dar 5,000, 10,000, puede dar mucho más a usted. Como voy a contar un testimonio que, bueno, ese por misericordia hacia mí no era porque buscaba, pero puede dar mucho más también a él. Este hermano que daba mucho, me daba 550 primero. Y después veo que un día para otro se fue y encontró ya 10,000 pesos en el cajero. Encontró 10,000 pesos en el cajero. Le aumentó el sueldo. Pero el Señor también le quiere
no por eso ya se justificó por misericordia del Señor, porque sabe también tenía una obediencia de dar, porque otro le aumenta y no da mismo, o da justo. Entonces el Señor aún le quiere enseñar más a ellos, aún quiere dar más porque puede ser un empresario también. Por nuestra incredulidad nosotros perdemos muchas cosas. Y ustedes, por ejemplo, no es cumplir dar, yo doy todo mi diezmo y a mí el Señor no me multiplica. No es eso nada más, se tiene que limpiar toda clase de pecado y después vio que da ese nada más y querer otra vez que comer de eso, querer otra vez vio que no pensar que el Señor te está dando acá vio para bañar, acá no da toda la comodidad, el alquiler. El Señor lo que vos estás dando esas 10 partes de tu diezmo. Vos tenés que humillarte esa mezquindad y ese espíritu de que crees que ya cumplí con el Señor. No cumpliste, no pagaste ni una parte, porque el Señor te da mucho más. Y tenés que darte sin control. Y así el Señor también va a dar a usted sin control. No puede aumentar, tocar su corazón y puede, Dios, que dar, si ganaba 2.000, podía ganar 4 nosotros mismos por nuestra incredulidad, por nuestra mezquindad, por nuestra, Dios, que razonamiento, justicia propia no justificamos, decimos no, ya basta, ¿quién le da? Yo estoy dando, los otros no le dan. Ya ahí está la incredulidad. Razonamiento, si vos podés dar, ¿por qué no? Y entonces toda esa cosa, por ejemplo, usted tiene que saber lo que el Señor hace por ustedes acá. A todos. Murmuración por el aire acondicionado también. Sí. Que no sé qué pasó, que se lo agarraron. Era un aire que no servía para acá porque era chiquito. Ciertamente veo que, bueno, yo hasta ahora pido perdón también de eso para que el Señor vio que, porque vio que tuve una pérdida grande de esto, porque esto yo vio que para que se arregle el coche, dije, pero el coche no sé, hasta ahora vio que como si fuera que se me sacó de mi mano, me dolió a mí, pero yo pido perdón, a ese no, hay mal que viene solo, y entonces yo me quedé sin nada, y esa persona tiene 2 coches, va a la moto, y yo me quedé sin nada, ni a un peso, ni ay, y yo que no me dice tanto te voy a dar tal tiempo, ni nada, es como si fuera que yo me quedo sin nada. Entonces, toda esa cosa tengo que tener raíz, y por algo el Señor me va a ir enseñando y me voy humillando también de eso. Es lo que nosotros a veces decimos, pero ¿por qué pecado vio que le va a pedir a la sierva? ¿Sí? Hay pecado que no veo también. Y se me arrancó esa bendición de mi mano. Me dio el Señor y también vio que a lo mejor no ocupaba yo ese coche a donde tengo que ocupar, de mandar a la gente, porque para la obra siempre da, todo lo que tenemos es para la obra. Y nosotros tenemos que humillarnos de ese espíritu de desinterés de llevar a la gente. No vemos la necesidad de la gente ni nada. Y todas esas cosas, si no voy a usar, me paró ahí como 2 años, no me arregló, yo no podía echar la culpa a Hernán nomás. Y tuve pérdida también del aire y todo, y alguna platita que doy para comprar repuestos, y hay una pérdida de 2.500 más o menos en el segunda vez. La primera vez ya se tuvo una pérdida así también. Y entonces, y si vio que no hay ni un peso, ni la pérdida que yo tenía, ni un peso. Y bueno, yo tengo que pedir perdón nada más, se arrancó de mi mano y yo no puedo poner mi justicia propia a la fuerza querer Dios que no, esto y esto y esto, no. Tengo que humillarnos más. Y hay pecados que ese es el sacrificio de paz que yo tengo que hacer. Porque no tengo esa paz, me aflige cuando yo me acuerdo, porque yo sé bien que por mi pecado eso pasa. Y me tengo que humillar, porque yo me quedé sin vehículo, sin nada, y yo a veces necesito, con el caso de ayer por ejemplo, necesito para ir, después necesito también muchas veces para mandar a la gente, pero yo no usé ese vez como tengo que usar cuando hay necesidad, no mandaba a la gente,
Y entonces no ponía en la obra y después vio desinterés que tenía por ese coche. Pero ahora me sacó, como así me dio, me quitó el Señor. Sin ni un peso. Y todas esas cosas, no hay mal que pasa, que viene solo. Tenemos que humillar nada más, yo me tengo que ir humillando todas esas cosas y tengo que pedir al Señor discernimiento por qué ese castigo me vino, porque esos son castigos pérdidas. Y entonces, como es así, y así también ustedes da el diezmo y la ofrenda y no crea que por eso no tiene que tener más. ¿Para qué tanto todos los días si yo doy? ¿Cree que también todo da? No, puede dar vos, pero tampoco dar sin limpieza. Tiene que tener ese entendimiento, porque en cualquier momento te puede venir cualquier pecado, poder dar esa justicia propia misma. Esa incredulidad que cree que pide nada más, pues es palabra de hombre. Y después Dios que querer vos saber lo que entra y lo que no sale. Todas estas cosas y tanto pecado en nosotros, tanto pecado, no podemos justificarnos nosotros. Señor, enséñame lo que no veo. Porque parece mismo un ataque Dios que de pedir y pedir y pedir. Por ejemplo, cuando usted está haciendo, va a pedir más el Señor. ¿Por qué? Porque hay pecado, que a veces hay incredulidad, parece a usted desánimo, que parece que está, Dios, que uno se está abusando de ustedes. Parece mismo a usted que trabaja mucho, no ve lo que el Señor hace por ustedes acá. Y entonces parece que Dios que ya está haciendo un favor acá. No, el Señor te está haciendo favor de hacer participar con toda la suciedad que tenemos, te hace participar primeramente en la palabra que ustedes dan a la mañana, a la tarde y después oración, tiempo que tiene para buscar, para perfeccionar, para tener ese paz, ese sacrificio que hizo Él es para que usted tenga paz, pero necesita palabra y necesita tiempo de oración, de limpieza para tener esa paz. Sacrificio de paz. El Señor para dar paz, y para eso hay distintas clases de manifestaciones. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice. Por eso usted tenga cuidado lo que está pensando. Y si hace usted, necesita más que te exhorte, más reprensión. Por eso dice la palabra, exhortado uno a otro. Dice, exhortar, ¿qué quiere decir? Mostrar su vieja creación. Esa murmuración que hay porque estás haciendo y nadie te agradece. Quiere que te ayude otro. Y los otros están dando todo de balde y nadie le dice nada. Ese no va, el Señor no le va a recompensar, que dice que anda de balde. Ni ve tampoco su pecado, que hay pereza, abandono. Ni no ora, pero anda de balde, hablando pavada. Vio que no hace nada para el Señor. No ora, ni tampoco no está limpiándose. Pérdida de tiempo, dice, el que hurta no hurte más. Vagancia que tenemos, ese espíritu de pereza, vagancia, no ve la necesidad de la casa de Dios. No ve que falta limpieza acá, no falta que alce a los hermanos si no va a orar un momento. Yo que tiene que, porque no, ustedes no oran todos los días, ¿cierto? No está en la presencia de Dios todos los días. Por eso hay necesidad de doblar mismo, Dios que hay, Dios que la colcha necesita, Dios que ordenar su cama, falta, Dios que de ordenar limpieza de la cocina, toda esa cosa. Es pecado, es por la incredulidad, no vemos la necesidad, no vemos. Y creemos todavía que este es un reto. Ayer, por ejemplo, y anteayer que dio caber el mensaje, voy a aclarar otra vez a ustedes, porque puede venir confusión ustedes al no tener también crecimiento. Él está hablando que, por ejemplo, a los chicos se maltrata mucho. Bueno, también a lo que viene recién, vio que
tenemos que tener cuidado de tirar la ira. No es que no tiene que haber reprensión por eso, pero con amor, por eso tenemos que ir limpiando. Pero a veces también si hace falta que el Señor use ese instrumento para saltar más ira, como en el caso de Saúl, porque ustedes son conocedores de la palabra, ustedes ya entienden, entonces ya tiene capacidad, aunque a un instrumento venga y te diga mal, para humillarse de ese enojo e ira. Pero también hay reprensión para nosotros, para que nosotros no tiremos, pero hay momentos que hace falta porque para saltar en usted el pecado, para que ese espíritu incorregible que hay en ustedes salte. Entonces, por eso la palabra viene, parece se contradice, viene una forma, otra forma, de distinto pecado. Entonces ustedes por eso necesitan escuchar la palabra y se tiene que humillar en cada área. No quiera que nadie te diga nada, porque si hace falta el Señor va a permitir. Y va a venir y va a decir mal a ustedes una persona. O puede ser el instrumento mismo, el Señor preparó a Saúl para que él le sea celoso y pueda perseguir a David. ¿Pero para qué era? Para que salte ese pecado a David, a ver si él se va a humillar, ese enojo, ira, ese espíritu de incredulidad, desaliento, de querer dejar el camino del Señor. Y eso tenemos, y no es tampoco otra cosa lo que quiero hacer ver también a ustedes, que esto, por ejemplo, lo que está ayer dando Javier es una área para que, por ejemplo, aquello que, por ejemplo, se humilla, aquello que no vaya a exasperar, no vaya a echar ira sobre los hijitos cuando va criando también, y también veo que ellos no tienen todavía defensa, pero no es que quiere decir que no tenés que corregir, pero si vos te vas humillando también, tienes que ir corrigiendo, pero por amor, porque ya ves que a veces los chicos le enseñan y hace lo mismo otra vez, y entonces para que tenga un poco de respeto le tiene que pegar también, también está el castigo natural, pero como ellos no tienen, y le tiene que enseñar que se tiene que humillar también de ese capricho, mientras tanto que le castiga, y mientras tanto que va a ir dando la palabra también para que ellos vayan creciendo en el conocimiento también, para que poder salir, no guardar ese rencor año y año y año y año. No, se cría ese rencor hacia su padre, hacia su madre. Eso, por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestro hijo, que el hijo tiene que recibir la corrección de su padre, y su padre se tiene que humillar de ese enojo, ira, con enojo, ira, le tira la ira sobre su hijo. Y ambas partes, igual también lo espiritual así. Hay hijitos que todavía tiene que mucho amor dar, empieza recién el camino del Señor, no entiende nada todavía, pero lo que entiende un poco ya se tiene que humillar. Hace falta ya que venga distinta clase de corrección. Entonces ya, por ejemplo, a David ya le hacía falta que le persiga, Dios, para que vea mejor su pecado, y ustedes también no digan, Dios, que por eso muchas veces podemos mal entender la cosa cuando viene la palabra. Ustedes no quieren que le diga nada, y además que cuanto más se está, Dios, que mirando el pecado del instrumento, y usted no se humilla porque usted ya sabe que se tiene que humillar de ese enojo, ira, que tiene que, Dios, que usted salir de ese enojo, ira, pero si usted no sabe, bueno, sí, me va a pedir cuenta, pero también igualmente yo me tengo que humillarme con maldad para que no haga, pero también después están los instrumentos a según su estatura que va a corregir a ustedes. Cada uno de ustedes también son conocedores de la palabra, por eso se instruye. Pero a una niñita tenga cuidado, un niñito que viene recién tenga cuidado para que sea a ustedes les tire la maldad, ira. Que quiere que aguante a usted lo que no conoce la palabra y usted no le quiere aguantar.
El otro día, por ejemplo, se dio también ese mensaje y había alguno que entendió mal. El hermano, por ejemplo, Pedro, al no entender la palabra, cree que yo le apoyo el pecado ¿cómo es? De Sebastián. Y porque él le quería directamente mandarle preso y ya le quería entregarle, ya vio que en la justicia humana. Y entonces ese vio que mal entendimiento por falta de conocimiento de la palabra, y él se cree que sabe mucho. Y muchas veces creemos que sabemos todo y empezamos a entender, no creemos que es palabra de hombre y uno preparado para uno. No es así. Cuando viene la palabra es porque hace falta, hay algún pecado que uno no está viendo y el Señor quiere mostrar el pecado. Distintas formas viene la palabra, la reprensión en distintas direcciones. Ustedes tienen que esperar por eso. Y ahí me recuerdo por rencor, y muchas veces está en el caso tuyo de tía Ruth, por ejemplo, que dice tía Ruth que el abuelo le pegaba mucho a usted, pero vos por ejemplo no conservaba ese rencor. Yo no guardé ese rencor, y ella sí. Entonces también ahí no es si la conocemos ahí, tenemos que enseñarnos que humillarse de que no falte la corrección. Es corregida y conservó ese rencor. Por ejemplo, Juan, una vez comentó que él tiene mucha tristeza por su mamá, porque no sé si lo llevó o fue a trabajar de chiquito, me parece. Su mamá, Juan, su mamá de Juan. Y él conserva ese rencor porque la mamá va a trabajar cuando era chiquito, pero tiene una necesidad. ¿Cómo le va a tener rencor? Por eso. Entonces, también nuestro caso, que papi, me acuerdo que lo hacía arrodillar en piedra picada en el medio del sol. Entonces, y si yo no me humillo, voy a tener rencor. O este recuerdo que vos también lo dejaste de chiquito y vivíamos en Cartagena, pero vos lo hiciste por necesidad. Entonces, y aunque no lo haces por necesidad, uno se tiene que humillar. Ese rencor. No conservarlo. Entonces, porque ahí puede tomar esa compasión a uno mismo. Decir, tengo este rencor hacia mi madre porque me hizo esto, pasó esto. Y guarda años y años. Y eso puede conducir también a los padres que no quieran corregir por temor a que el hijo guarde ese rencor años y años. Y así retiene la corrección. Y eso alimentamos más, por eso es necesario que empiece a servirle para experiencia cómo corregir a nuestro hijo. No dice que no tenemos que corregir, pero tenemos que humillar con amor para corregir. Y por ahí si hemos cometido algún error, nosotros por eso también tenemos que, nosotros primero ser corregidos y después para mostrar también que ese rencor no puede guardar a su padre. El por qué corregir. Yo estaba tocando, por ejemplo, la mala corrección, porque cuando el padre le echa la ira, no le explica por qué. Por eso. Estaba tocando el punto simplemente que hay mucho maltrato a los hijos y no tienen cómo defenderse. Porque una persona que se le está corrigiendo bien, lógicamente le va a explicar el por qué. Pero si una persona le está corrigiendo mal, no le va a explicar porque te quiero y porque esto, porque hiciste mal, sino que le va a echar la ira. Y bueno, y por eso mismo, sí, sobre eso está explicando. Pero mucho agarra ahí para no corregir más. Por ejemplo, yo veo que Vicky, por ejemplo, no entendió esa parte. Vos tenés que explicar bien. Que ella, por ejemplo, tiene ese aspecto y su marido es muy airado y le echa la ira. Y ella con su aspecto está saliendo mal y los dos se tienen que humillar. Uno del aspecto... Aparte yo lo que expliqué es una cosa. El padre quiere que cumple el chico, pero el padre mismo, o sea, lo cumple con Dios. Entonces no el hijo va a ser reflejo de lo que hace el padre. Eso es lo que estuvo muy claro. Sí. Pero, como mi mensaje, Javier, como mi mensaje del pueblo. Eso está más allá de mí. Yo ya no puedo
Por eso estoy explicando, por eso... Yo te digo, porque explico yo así, explico por parte, y no quiero aclarar todo porque si no se hace una ensalada y sale todo para... No se puede mismo, pero eso también yo estoy explicando la mía también, que había vio gente que malentendieron, por eso dice la palabra de Dios, dice que no opinemos antes que llegue... ¿Sabes por qué lo explico así? Porque si yo llego a explicar como mami está diciendo, pero los chicos se tienen que humillar, los padres van a seguir haciendo lo mismo. O sea, se van a justificar, pero la palabra también te dice que vos te tenés que humillar. Por eso está charla. Esta está la charla por eso, porque está bien, no estamos contradiciendo. La mía también veo que yo me voy también en otra área el jueves y algunos entendieron mal y entonces ahí vio que el hermano Pedro dice que ya no va a venir más, se enojó. Creía que era palabra de hombre, esa es la incredulidad misma de la palabra. Cree que yo preparo para él. Y bueno, justamente tenía ese pecado también él. Y bueno, O falta el pueblo, falta humillarse del pecado, de declarar que te guste la palabra, que no tiene que declarar. esa incredulidad la palabra y cree que... Cuando humillo, a veces me da ganas de rezar cuando escucho la palabra. Sí. Es verdad, yo le digo como decía de mí, ¿no? Que me guste la palabra, que así me entendí la palabra, toda la palabra. A veces escucho la palabra y toda el alma. Y nosotros tenemos, ese no podemos remediar mismo. Pero usted sabe que cuando no te gusta la palabra, tenés que humillar nada más. Esa incredulidad, Señor, que tengo, no creo que tú estás hablando y creo que es preparado de hombre. Me trae enojo, ira. Ten cuidado de ti mismo, dice. Y hay cosas que usted no entiende. Yo no entiendo esto, dice alguno. ¿Tú no entiendes? Ya va a venir otra vez la palabra, decirle, Señor, perdóname, humíllate nada más, decirle, yo no entiendo esto. ¿Cómo? Yo hago esto y después me dice otra cosa, y todo es pecado, dice mismo algunos así. Todo es pecado, y todo lo que viene de nosotros es pecado. Es pecado. Nosotros tenemos que saber que tenemos las dos creaciones, y la creación vieja, lo que gobierna más y es engañoso. Engañoso el corazón del hombre y perverso. Y esa incredulidad que tenemos, imposible que vamos a salir, esto es incredulidad, seguir pidiendo. Ya querés dejar, porque Satanás quiere que dejemos nada. No es que estamos invalidando acá el mensaje de Javier, como a mí también, yo que me pasó el jueves. Y estaba tocando... El pecado que está en cada uno queremos acomodar. Y creemos que es palabra de hombre. Y esa es la incredulidad. Señor, creo que es palabra de hombre, me hace enojar esto, me hace irritar. No dé razón a Satanás. Y ese pecado, yo que todavía no es sacrificio de paz, porque el Señor te quiere dar esa paz y se te está atormentando ese pecado. Primeramente por no creer la palabra de Dios que es de Dios. Segundo, no te humillas y enojo, ir al razonamiento, cree que te justifica, cree que vos tenés razón y cree que el instrumento está apoyando pecado ajeno. Entonces, hay mucha, yo que es muy fino, como ángel de luz viene Satanás. Como le dije hoy a Romina, este es un testimonio bien preciso. Ella creía que está haciendo bien, viene a escuchar la palabra, ¿cierto? Y ella vio que le estaba diciendo que ahora como hay manera que ella puede escuchar por grabación y todo, le digo que ahora se aleje nada más de Sebastián, porque cuanto más él no va a ver esa necesidad de ver a su hija, esa necesidad de estar con su familia, y cómo va a tratar con él. Ella parece que le hace bien, le trae su familia, está todos los días, y él se agarra y se va. O sea, el otro día, por ejemplo, estando acá, ellos se agarra y se fue. Le dio unos cuantos golpes a ella y se fue. Y esta vuelta pasa igual. Ayer ya se manifestaba, y estando la familia, y ella quería seguir haciendo lo mismo, queriendo, vio que a ver si le ayuda a Sebastián así.
le muestra a su hija y estar con él, ya cree que ese no es pecado. Pero sin embargo vio que ella misma está perjudicando, está sacando el trato de Dios y ella también se vaya acercando día en día, cree a su manera, ayuda de Dios necesita. Y el Señor no necesita nuestra ayuda. Y entonces le está perjudicando, ella misma se perjudica, va a querer más y más, Dios que va a querer estar siempre, Dios no le va, y esa pasión es excelso, ella vio que va a querer estar siempre con él, y también él no le va a valorizar, porque vio que ella no le falta su hijo, viene en este no va a tener problemas, pero cuando ve que le falta a su hija, cuando ve que no está, ya se aleja ella de él, le va a valorizar ahí recién, y ahí se va a humillar, si no se va a humillar, y estamos atacando nosotros mismos el trato del Señor con la persona, y entonces ahí lo que se cumple también el ayudado, el ayudador. Vos querés ayudarle para salir, el Señor no necesita tu ayuda, sino vos tenés que, Dios, que alejarte y ahora humillarte y venir, pero cuando no está él. Y ayer, por ejemplo, en un momento, ya voy a ir a hablar por teléfono, no fue eso. Si él no se habrá drogado ayer, un ratito y ya se viene y se manifestó, le quería pegar ya otra vez. Se habrá drogado o se habrá ido a llamar a alguna mujer. Y estando acá la familia, ¿qué falta le da? El Señor le pone acá, le trae la familia, su mujer está buscando a Dios. ¿Y cómo le va a corregir el Señor esa área? Si ella viene y quiere ayudar al Señor. Entonces, a veces parece que hay pensamientos que es bueno al hombre, pero a Jehová le pisa el espíritu. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que está haciendo. Como ángel de luz, Satanás se manifiesta. ¿Y qué pecado yo hago? Sí que es pecado, porque querés evitar la corrección a tu marido y está perjudicando, y vos también te estás perjudicando, porque así vos crees que va a ayudar al Señor y crees que está haciendo bien, y vos también te estás perjudicando, porque Amadías no va a querer alejar de él, Amadías va a tener más añoranza, Amadías va a querer estar, y vos a tu manera querés que solucionar, y no es a nuestra manera. El Señor por algo ya te alejó de él, y después no va a olvidar de él así. En esa condición tenés que humillarte de él. Y el Señor a su debido no quiere decir esto otra vez, como yo le expliqué a ellos. Le digo, sería bueno casarse porque tiene una familia, como vino el mensaje. El papá vio que los chicos quieren estar con mamá y papá. Ojalá vio que se arrepienta y se casen juntos el día de mañana, pero para eso vos tenés que poner tu parte, alejarte nada. Y para que humillarte bastante de ese, vio que te justificaba que no tenés pecado y vos querés estar con él y está vio que todos los días y está vio que hablando ni tu oración va a ser oída. Yo no puedo ni orar ella, porque tú hablabas por un poco, te la leche, no puedo, ella es muy y Sebastián no podía ni escuchar la palabra, se hace que vio que está ahí teniendo su hija, está bien el aspecto todo, pero salió afuera, se levanta, va arriba, baja, y ya luego se bajaron todas las uñas, se venía acercando y ya me hace así, y se sentó a dormir y se puso a se hinchó. Pero ¿qué lo trajo a que no me pegue en mi cara? Porque dice, la cara tuya, el temor que vos tenías. Pero le dije a mí, es mi falta de autoridad, porque no fue que la autoridad de Cristo no me pegó, sino por el temor que yo tuve y para que se vea si no se guardó eso. Pero estaba todo bien un momento, porque me sacó la leche, uno dice, bueno, no me atiende, si es bueno. Y además la criatura tiene en la mano, el Señor le está brindando, en vez de escuchar la palabra, él ahí vio con la criatura, vio que se ocupa su mente la criatura y le está perjudicando. La criatura mismo le perjudica a él. Todo parece a nosotros que hacemos bien, pero nosotros estamos perjudicando a nuestro ser querido, así en vez de tratar el Señor con él y vio que está su mente en la palabra, en la oración, ahí le está perjudicando. Y hay cosas que no entendemos a veces lo que hacemos.
Y todavía falta biocrecimiento, pero yo le tengo que decir directamente para que ella entienda. Y así también a usted directamente tengo que decir el pecado. Y así dice, confesado nuestra ofensa uno a otro. Y así el pecado de ustedes, si yo digo, por ejemplo, estoy contando el pecado de ella, la ofensa de ella porque ofendió a Dios. Ella quiere ayudar a Dios. Y parece ese pecado que no es pecado. ¿Qué más quiere que le traiga a su hija y está con ella? Y todo, después se manifestó otra vez. La platita que tenía. Y eso es para mostrar a ella que el Señor no necesita su ayuda. La platita que tenía, se cree él que a mí me mentía. Me decía no, porque Raduán me pidió otra vez esta platita que le dio 100 pesos, está bien. Pero él se fue y ya ayer se hizo ya otra vez, y casi le viene otra vez. Dice toda esta cosa. El pecado es como ángel de luz, viene Satanás. Y nos vemos a veces nuestro pecado. Ten cuidado de ti mismo. Todo lo que viene, vio que a nosotros nos pasa es por nuestra incredulidad, falta de conocimiento. Nosotros todavía, como un susurro recién, es el borde del camino que usted sabe todavía. Muy pequeño el conocimiento de su pecado, como dice, oh profundidad de la riqueza, dice en Romanos 8. Dice, oh profundidad de la riqueza, cuán insondable es el juicio de Dios. Sin límite es el pecado de nosotros para el Señor quiere enjuiciar, quiere limpiar, está ofreciendo perdón sin límite, no contienda contra Dios. Pida, vas a levantar esa contención con funciones, esa justicia propia, sepa que por su propio pecado acusa el juicio del Señor, humíllese nomás. Y para salir de su pecado, no diga, ya no voy a hacer, no sé más qué voy a hacer, me humillo y no pasa nada. Pida al Señor discernimiento, sepa que es el borde del camino recién. Por eso es necesario conocer la palabra en distintas formas que viene la palabra. Viene en distintas áreas, por ejemplo el mensaje de Javier del otro día, el mensaje mío. Eso es lo que dice, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y muchas veces la palabra mismo le tropieza, porque todavía no tiene conocimiento, por la incredulidad mismo. La palabra mismo viene a ese hermano, empieza a servir de para bien, y le sirvió de tropiezo. Cree que es palabra de hombre, que yo apoyo pecado acá. Y se enojó conmigo y se fue. Y no sabe que Dios está hablando, mostrándole ese ira, enojo que tiene sobre su hijo. El que quiere hacer su justicia a él. Y no sabe que es palabra de Dios. Que le está mostrando ahí su pecado mismo. Y cree que es palabra de hombre, es la incredulidad. Ten cuidado de ti mismo. Mucho, y esto está bien, veo que nunca diga, veo que no eche la culpa, no. Para mí no tiene razón el predicador, dice esto y esto, comenta la predicación, hace una murmuración, ¿entendés? Busca otro para aislarse con su pecado. El otro día se vio también. No es que yo digo que el mensaje de Javier está mal, el mensaje mío también pasó igual. Porque es que la incredulidad, la palabra no sabe que Dios está hablando en el instrumento, no sabe ese rechazo que tiene al ministerio de la ofrenda y diezmo, por ejemplo. No cree la palabra que es palabra de Dios, no conoce que Dios usa, por eso está dando para que vea la incredulidad que hay y ese rechazo al diezmo y la ofrenda que está dando por misericordia nada más, no es porque entiende. No es porque entiende, no es que da con amor, con gozo, para alegría, sino por misericordia. Y ese rechazo, si usted tiene rechazo, ¿para qué tanto hablar? Y nosotros todos los días hablamos lo mismo, va a hablar de la cruz de Cristo, te va a mostrar tu pecado y soltar uno a otro, porque ese es nuestro problema, no hay otro. Como dice una mi hermana en Paraguay, dice, a ellos se le abrieron bien las dos naturalezas,
y ojalá esa dos naturaleza se abre bien a nosotros, porque muchas veces ni conocemos un poco, pero aún no lo conocemos. Ustedes saben las dos naturalezas que tienen, pero cuando se manifiesta, por ejemplo, otra vez en el caso de esto, ¿no conocen que Satanás está cerrando con enojo, ira, con incredulidad? ¿No conoce que el instrumento es usado por Dios? ¿Que no va a encontrar ningún varón perfecto también? Mucha malicia, mucha incredulidad en la palabra. Viene en una área, en otra área, y se cree que es palabra del instrumento preparado por el instrumento. Esa es la incredulidad, mucha malicia que hay en nosotros. Y después de una posibilidad que yo me acomodé para quedar bien. Bien. Como uno cuando está mal corrompe todo. Dice a lo que, vamos a leer un poco esta parte. Mira, acá hay mucho para... No es que yo dije, no le eché la culpa a alguien, sino que claramente pienso que fue claro que dije, por mi pecado, yo erré. En esto, y para que ustedes no lo hagan. Pero cuando uno está mal, tiene la mente sucia, la sucia corrompe la palabra. Dice a lo sucio, ese está en Tito, vamos a ver. Te está diciendo conforme la palabra de Dios. ¿Y por qué somos sucios? No creemos que es palabra de Dios, creemos que es palabra de instrumento. Ese no son sucios, ese no es suciedad, no es Dios que corrupción, no creemos la palabra de Dios ni entendemos. Dice en Tito 1. Mucha palabra. Aún la revelación corrompemos por falta de conocimiento de la palabra. Mucha palabra. Es incredulidad la palabra lo que tiene que pedir mucho. Esa confusión y justicia propia. Creer que ya sabemos todo. La revelación nos ayuda, pero si conocemos la palabra. Pero si no, Satanás usa para torcer nuestra mente. Dice en Tito 1. Dice 15, dice, todas las cosas son puras para lo puro, mas para lo corrompido e incrédulo, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobos, en cuanto en toda buena obra. Vemos acá, dice, todas las cosas son puras a lo puro. ¿Y quién es lo puro? Aquello que se humilla solamente, reconoce que en un momento hay mucha incredulidad, mucha malicia en la palabra, creemos que es preparado por el hombre. Y dice, hasta tu mente puede corromper, hasta visión puede ver ahí, y se introduce Satanás y cree que es de Dios. Chicos, no, ahí se va a caer ese hierro y va a rechazar también la puerta. Y dice, para los corrompidos incrédulos, dice mismo. Si no cree esa palabra, corrompe la incredulidad, trae ya la cola, ya trae justicia propia, ya trae Dios que ya cree que es preparado por los hombres, no conoce la voz de Dios, está corrompida por la malicia, por la incredulidad tu mente. Es Satanás te está corrompiendo para no entender, y tu deber es de humillar solamente, no razonar. Va a venir razonamiento y cree todavía. Dice, profesan de conocer la palabra, cree que tenés razón vos, ya sabes todo tu pecado, pero no, hay mucha incredulidad o profundidad de la riqueza. Dice, cuán insondable sin límite esa incredulidad, esa malicia que agarra, y tenemos que cortar de raíz esa cola del pecado,
Vamos y Dios que cada pecado lo tenemos que humillar, no teniendo confianza de sí mismos. Somos muy corrompidos. Animal en nuestra naturaleza vieja es naturaleza animal. No entendemos. Y dice acá, lo corrompido es incrédulo, nada es puro. Por eso veo que vemos nosotros, yo doy de un pecado y esa mente corrompida ya por su incredulidad cree que yo preparo ya. Ese mensaje de Javier también a muchos le puede corromper. ¿Por qué? Porque ahí ya le toma afecto y está mirando el pecado de su marido, de su mujer, porque es muy malo con su hijo y ya no quiere ya corregir. Y ese afecto también es una corrupción, incredulidad. O por ejemplo, lo que después Juan claramente dijo Rosa, que tiene afecto porque lo que nos pareció que dijo que hay que atender a los hijos Y abrazarlos. Y abrazarlos. Eso es lo que pasa. Como la misma cosa dio para la atención natural. Ese pecado se va a destinar para ahí, pero por su pecado. Ese abrazo natural, ese afecto, ese no necesita el Señor, quiere que limpiemos. Ese abrazo espiritual le da la palabra, le da la corrección con amor. Vos primero tenés que humillar para abrazar con amor, para que pueda darle la corrección, para que le pueda mostrar a su hijo, traer la iglesia. Ese es el abrazo que necesita. Muchas veces ya enseguida torcemos. Yo creo que hay mucha confusión por el tema de la falta de entendimiento de la palabra, la falta de crecimiento. Porque, por ejemplo, si uno lo puede torcer eso para el aspecto natural y otro lo puede torcer, bueno, no es así, uno no necesita el abrazo natural y entonces nunca expresa los sentimientos y se queda frío. O sea, bueno, ese es otra. Entonces cada uno torce para su lado por falta de crecimiento. Pero ese abrazo lo puede dar. No es que también tiene que empujar así nomás, no. Ese nos está diciendo, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre a medida que vamos humillando y conociendo la palabra y humillando. Ese amor que no hace nada cosa indebida. Si Dios te está manejando en el amor de Dios, si vos te humillas y escuchás la palabra, no va a hacer cosa indebida. No se irrita. Si hay enojo hacia tu hijo, ya no es Dios lo que está corrigiendo. Si hace cosa mal, si con afecto, entonces ese no es amor de Dios. Ese es del diablo ya. Y entonces por eso necesitamos mucha palabra, mucha limpieza, mucha oración. No sé más de qué me voy a humillar, pero el Señor dame discernimiento porque hay infinidades de pecados en nosotros. Infinidad. Salomón cuando dice, Señor dame entendimiento, porque no sé cómo entrar y cómo salir. Pero él se había criado con las leyes de Dios y le habían sido educados todo en el camino de Dios. ¿Y por qué pide eso? Porque uno va a corromper siempre la palabra por su pecado, se va a manejar mal. Entonces así también nosotros podemos escuchar y en todos lados se escucha, ¿no? Porque en mi iglesia cuando viene un hermano de otro lado, por ejemplo yo cuando iba a la escuela bíblica, dijo el hermano José José nunca había dicho eso. Lo que pasa, cada uno entiende según su crecimiento. Entonces ahí está el error, uno se tiene que limpiar para que, aparte de saber la palabra del Señor, se vaya revelando y vaya entendiendo bien la palabra, porque si no va a torcer con los pecados. Puede decir una cosa el predicador y otra cosa entender. ¿Cómo pasó? Puede pasar en el mensaje de Javier, de Karina, el testimonio de uno, como también el pasó ya. Esta experiencia es lindo confesar uno a otro nuestro pecado, no para chisme, no para sacar como chisme, sino es para sacar consejos. Pasé junto al campo de un perezoso, dice, y veo la espina está lleno de espina y no limpia su casa, no ora suficientemente, no se limpia. Mucha oración, mucha palabra por eso. Ustedes tienen que, como yo digo a ustedes, que ustedes tienen que orar mucho, por eso tenemos que humillarnos mucho cuando está trabajando, cuando no está haciendo nada, aprovechar el tiempo orando, limpiándose, muéstreme más mi pecado, ¿entendés? Y ahora
en toda área se está mostrando el pecado, un lado a otro pecado, otro y otro lado, para que no haya confusión, porque nuestra mente es traicionera, porque Satanás es traicionero. Te puede creer que vos estás bien, tener razón por tu incredulidad la palabra, no conoces que es palabra de Dios. Y podemos corromper la palabra de Dios. Y ten cuidado de ti mismo. La palabra de Dios a nuestra manera podemos corromper. Por eso yo pido mucho a ustedes, mucha oración, mucha limpieza, mucha, aprovechando bien. Ahora que tenía vos, tenés que aprovechar bien, no ir a salir por ahí a corromper tu mente en cosas. Ese es tu fuerte, tu pecado de querer perder tiempo. Y eso tiene que, ya que ahora tenés la oportunidad de estar escuchando, aprovechar bien todo otra vez, para que el Señor cuando te da ese trabajo pueda aprovechar bien, tener capacidad ya. Pero si vos ahora no aprovechás, entonces ese pecado ofensa a Dios, que tu mente escuchás toda la palabra y sale. Y querés Dios que mirar por la naturaleza, querés ir en la casa de un creyente carnal a visitar. Por ejemplo, ustedes no saben, yo por ejemplo, no es por maldad, ese nuestro hermano también, nuestra hermana también. Ustedes no saben el peligro en la casa de Meli, por ejemplo. No saben el peligro que tiene. Ella se vaya otra vez en hechicera, ahí nomás al lado tiene la hechicera. Su propia hija dice que amanecía, yo que estaba en los tambores tocando de un banda y todo, y ella se fue y se quedó toda la noche ahí. Y entonces su propia hija dice, mamá, dice, nos dijo a nosotros, voy a ir a ver un poco qué pasa. Y después nos vino más toda la noche y se quedó, dice. Y entonces, ustedes no saben el peligro que tiene. Usted ni está todavía capacitado, es pérdida de tiempo. No sabe el peligro a dónde se está cayendo. No es por maldad de nuestra hermana, pero ya está corrompida otra vez su mente. Y si ellos ya saben, el Señor tiene que tratar con ellos y el Señor les tiene que traer. Pero no usted le va a traer y usted se va a ir a contaminar y te va a tomar, te va a atrapar con su hechicería misma. Tiene que tener temor de eso. Por eso no tiene que hacer nomás. Cuando se le antoja, es el mismo concupiscencia de usted, tira ese pecado de ir nomás. Porque le gusta andar, Dios, que ir nomás a perder el tiempo, en vez de estar quedando orando, y usted se tiene que ocupar ahora el tiempo de preparación de ustedes. Si hay oportunidad para hablar, sale en el camino y tiene Dios que está con ustedes así, sí, hablen, pero no ir así, y menos un creyente carnal, porque vos no sabés, el Señor tiene que tratar primero, porque ella sabe el camino, puede venir solita. No digo que rechacemos ni nada, pero hay peligro, como igual yo siempre digo también acá al lado, hay peligro, porque ahí hay lleno de hechicería, porque su madre también anda en él, y entonces todas esas cosas tiene que saber que ustedes todavía son débiles, y necesita conocer, y no ve todavía el peligro ni a dónde va, y el avisado se avisa y huye del mal. Ese pérdida de tiempo, ese Dios que aproveche de orar, de limpiar, mucha hora de oración. Acá Dios, que usted ya cuando no tiene nada que hacer, porque acá mismo también hay cosas que hacer, la limpieza del baño, bien limpio, no así nomás pasar un coso y deja todo con tierra, todo. Tire agua, limpie bien, haga bien la cosa, limpie bien, tire agua y pase, escoba, pase, Dios, para que no quede esa tierra, porque con el mismo secador parece que usted limpia, pero queda todo barrado así. Como ya el inodoro, lo que está después, la tapa del inodoro, siempre güey, hay agua, ni siquiera agua ahí. Y bueno, todas esas cosas tenemos que, vos ocupate la tuya y otro se va a ocupar la... Sí, y bueno. Y bueno, y sí, y yo también encuentro así, pero estoy viendo que vamos a ocupar cada uno de nuestros pecados, Dios. Cada uno a hacer mejor, cada uno a hacer mejor, porque a veces vemos de otros, pero nuestros pecados no vemos, porque hay infinidades de pecados en mí, en ustedes. Y la palabra de Dios cuando viene es porque el Señor quiere enseñar a cada uno.
ese espíritu de suciedad, no vemos ni la necesidad de acá. Ustedes, por ejemplo, a veces está todo sucio de arriba abajo. Y por la incredulidad no ven lo que hace falta, que tiene que arreglar todo ese, por ejemplo, cuando usted no está orando, porque no ora todos los días, cuando no está orando, empiece yo que a doblar todo, poner todo en orden, su ropa, su cama, todo, mi cama también, porque yo como ya estoy en trato del Señor totalmente, porque para que yo me humille más y más, a veces ni mi brazo sirvo, no puedo alzar una frazada para tirar. Yo muchas veces no veo, a veces tengo más, parece que sí hace mismo, parece que me hago a veces muy fuerte y a veces nada no sirve. Entonces el Señor está tratando conmigo. Usted vio que ahí sí que sé cómo está la casa de Dios y muchas veces por la incredulidad misma ustedes se ve una cosa nada más, pero otra cosa no ve. Que está haciendo falta allá la limpieza, acá también limpie, Dios bien limpio y si no hace otro, haga y enseña a otro. Vamos a hacer todo juntos y bueno, y así a todos, pero se tiene que ir humillando, ver la necesidad de cómo falta mantener acá, no tirar nomás, sin Dios, que hasta vemos nosotros a veces hasta los vasos, a veces uno pasa encima y no alza. Está la mesa sucia, nadie pasa un trapo. Entonces toda esa cosa, hay muchas cosas y después mientras tanto humíllese. Y hay mucho pecado en nosotros, mucho pecado. Primeramente a mí me está hablando la palabra de Dios, porque yo soy hombre, el sacerdote hizo también por su pecado sacrificio, y yo me pedí el sacrificio de Dios un corazón contrito y humillado. Yo también tengo muchas cosas que humillar, mucha de perfección, pero así va tratando conmigo y ustedes también, porque como dice, el sacerdote primero tiene que alzar sobre el pecado, sobre Satanás, y cada pecado que voy pidiendo perdón, yo primero voy a ir destruyendo para que yo pueda contar la experiencia del pecado a ustedes. Si yo no peco, si ya no hay más en mi pecado, entonces ¿cómo voy a ver? Tiene que manifestar cada pecado para que yo pueda primero destrozar eso, cortar la cola punto por punto. Y ahí veo y digo a ustedes, por medio de eso puede tener la palabra que yo hablo puede tener poder, porque yo ya experimento ese pecado. Y voy y veo que experimentando. Y ustedes también. Porque somos muy incrédulos en la palabra, enojo, ira por la corrección, tenemos espíritu incorregible, no queremos nos enojamos todos de balde por la corrección, la ira que hay. ¿Quién quiere ser corregido? Nadie. Y parece mismo a nosotros que estamos haciendo bien todo. Bueno, gracias al Señor por esta palabra, y vamos a poner por obra. Yo también me voy a humillar y a ustedes también, en espíritu de oración, lo que vean lo que hay acá y oren y hagan, limpien, y vamos a mantener la casa de Dios. Esa pereza, abandono, esa incredulidad a la palabra, crueldad que tenemos, que nos vemos. Entonces, vos grabás todas las prédicas de Karina, ¿no? Las tardes, me las grabaste, que me parece la imagen muy... Porque a ella le sirve mucho tu mensaje también. Todos los mensajes sirven. Y el mío es Todos los mensajes que tú tienes.